¿Tu mente es un caos de pensamientos negativos? Escucha esto. Existe un secreto bíblico que solo unos pocos conocen para limpiar tu mente completamente. Esto no es autoayuda, es poder divino real. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre. No te muevas. ¿Alguna vez has percibido que tu mente está repleta de pensamientos que simplemente no puedes controlar? Pensamientos de duda, temor, inseguridad, o incluso de culpa, que vuelven una y otra vez sin importar lo que ejecutes para alejarlos. Imagina que te expresara que existe un poder oculto en las enseñanzas de la Biblia, un poder que puede limpiar esos pensamientos, renovar tu alma y transformar profundamente tu forma de contemplar la existencia. Hoy anhelo compartir contigo algo que tal vez has estado buscando sin saberlo, un secreto espiritual, una verdad que Dios ha dejado en su palabra aguardando ser descubierta por aquellos que realmente desean encontrar paz. Múltiples existimos atrapados en una red de ansiedad, dudas y pensamientos negativos, sin saber que existe un camino hacia la liberación. Nada en tu existencia ocurre por casualidad. Creo que Dios te ha traído hasta este instante porque anhela hablarte directamente. Él desea mostrarte cómo su palabra tiene el poder de renovar tu mente y cambiar tu perspectiva de una manera que solo unos pocos logran experimentar. A lo largo de este vídeo exploraremos juntos cómo los principios bíblicos pueden transformar lo que piensas, lo que percibes y lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Prepárate para un viaje espiritual que te llevará a una profunda renovación, guiados por pasajes de la Biblia que te ofrecerán una nueva forma de contemplar la existencia. Antes de comenzar, anhelo invitarte a otorgar un pequeño pero significativo paso. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. Esta declaración es un acto de fe, inaugurando tu corazón a lo que Dios desea ejecutar en ti hoy. No dejes pasar este instante, porque hoy podría ser el inicio de una transformación radical en tu existencia. Si este mensaje te ha tocado, no olvides otorgarle un me gusta. Al ejecutarlo, no solo estarás apoyando este contenido, sino que estarás auxiliando a que más personas puedan recibirlo, especialmente aquellas que más lo requieren. Tu acción puede ser la chispa que lleve este mensaje de esperanza a quienes lo buscan. Quédate conmigo porque lo que aprenderás hoy tiene el poder de cambiar tu existencia para siempre. Antes de continuar, anhelo invitarte a reflexionar sobre lo que estás a punto de descubrir. La palabra de Dios tiene un poder transformador y hoy es el día en el que puedes comenzar a experimentar esa renovación en tu existencia. En instantes de angustia, duda o inseguridad, tenemos un recurso invaluable al alcance: la verdad de Dios. Su palabra no solo tiene el poder de cambiar tu mente, sino de sanar tu corazón y restaurar tu paz. Así que, ¿qué te impide otorgar ese primer paso? Si estás listo para inaugurar tu corazón y permitir que Dios labore en ti, anhelo que dejes un comentario a continuación expresando: estoy listo para ser renovado por la palabra de Dios. A medida que avanzamos en este estudio, anhelo que sepas que la renovación espiritual no es solo un proceso que ocurre una vez, sino un viaje continuo. La existencia nos enfrenta a desafíos, pero si aprendemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, contemplaremos que cada uno de esos obstáculos se convierte en una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. La Biblia nos habla de cómo nuestra mente puede ser transformada cuando determinamos no conformarnos a las normas de este mundo, sino abrazar la sabiduría divina que nos ofrece el Señor. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos instruye algo poderoso: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que nuestra mente es el campo de batalla donde se libra la guerra espiritual. ¿Cómo respondemos a las dificultades de la existencia? ¿Cómo enfrentamos los pensamientos de ansiedad, temor y duda? Todo comienza con una mente renovada por la verdad de la palabra de Dios. Múltiples de nosotros existimos atrapados en pensamientos que nos han sido impuestos por la cultura, por la sociedad, o incluso por nuestras propias inseguridades. Pensamos que no somos suficientes, que no tenemos valor, que nunca superaremos nuestras dificultades. Pero cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, encontramos una verdad diferente. La renovación de la mente no es simplemente un cambio superficial, es un cambio profundo que reconfigura la manera en que contemplamos el mundo, a nosotros mismos y a nuestro propósito en la existencia. Imagina por un instante que has existido toda tu existencia en una habitación oscura. La oscuridad es lo único que conoces, y aunque no puedes contemplar claramente, te has acostumbrado a ella. De repente, alguien inaugura una ventana y la luz entra de golpe.
Todo cambia en ese instante. La oscuridad ya no te parece normal porque ahora conoces la luz. Así es como funciona la renovación de la mente en Cristo. Al principio, puede que no sepamos qué significa pensar de manera diferente, pero cuando permitimos que la palabra de Dios ilumine nuestra existencia, todo lo que antes parecía oscuro empieza a tener sentido. La luz de su palabra transforma todo. Lo que anhelo que comprendas es que la renovación de nuestra mente no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, y como todo proceso, requiere tiempo y dedicación. Pero lo maravilloso es que no estamos solos en este camino. Dios nos otorga las herramientas necesarias para lograrlo. La Biblia es una fuente constante de sabiduría y fortaleza, que nos auxilia a deshacernos de los patrones de pensamiento negativos y a reemplazarlos con la verdad de Dios. Ahora, puede que te interrogues, ¿cómo se ejecuta esto en la práctica? La respuesta está en el ejemplo que Jesús nos dejó. En el desierto, después de ser bautizado, Jesús enfrentó 3 tentaciones de Satanás. Cada vez que el enemigo intentó sembrar una idea errónea en su mente, Jesús respondió con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús expresó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el principio fundamental para la renovación de nuestra mente, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, reemplázalo con la verdad de la Biblia. Cuando Satanás intentó que Jesús dudara de su identidad, Jesús respondió con la palabra de Dios. Lo mismo debemos ejecutar nosotros. La única manera de vencer las mentiras del enemigo es llenando nuestra mente con la verdad divina. Por supuesto, esto no significa que no atravesemos por instantes difíciles. La existencia está repleta de desafíos, y no siempre podemos evitar los pensamientos negativos. Pero lo que sí podemos ejecutar es entrenar nuestra mente para que, cuando esos pensamientos arriben, podamos reconocerlos por lo que son, mentiras que intentan alejarnos de la verdad de Dios. Cada vez que experimentemos dudas o temores, podemos detenernos y recordar lo que Dios ha prometido. Podemos usar la palabra de Dios como un escudo protector que nos defiende de las mentiras y nos llena de esperanza. Es en este proceso donde encontramos la verdadera paz. En Filipenses 4:6-7 se nos expresa, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos, la paz de Dios se apodera de nosotros. Esta paz no es como la que el mundo ofrece, una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Te invito a ejecutar una pausa en este instante. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar lo que has aprendido hasta ahora en tu existencia diaria. Tal vez estás enfrentando situaciones difíciles, pensamientos de ansiedad o incertidumbre. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo, y su palabra tiene el poder de renovar tu mente y transformar tu existencia. La Biblia está repleta de ejemplos poderosos que muestran cómo la renovación de la mente transforma la existencia de aquellos que se entregan a Dios y confían en su palabra. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 10:3-5, Pablo nos habla sobre la batalla que se libra en nuestra mente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos muestra que los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo no deben tener poder sobre nosotros. Pablo habla de derribar fortalezas, esas barreras mentales que nos atan a pensamientos erróneos y destructivos. Las fortalezas son como muros de mentira que se levantan en nuestra mente, pero la palabra de Dios tiene el poder de destruirlas. Cuando aprendemos a tomar cautivo cada pensamiento y a someterlo a la obediencia de Cristo, comenzamos a experimentar la verdadera libertad. Otro ejemplo impresionante lo encontramos en la existencia de David. En el Salmo 23, David describe cómo, incluso en medio de los instantes más oscuros de su existencia, confía en la guía y protección de Dios. En el versículo 4 expresa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo refleja cómo David, a pesar de enfrentar instantes de profunda oscuridad y temor, eligió renovar su mente con la verdad de Dios,
que Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. David no permitió que el temor o la desesperación tomaran control de su mente, sino que se aferró a la paz que solo Dios puede ofrecer. Además, en el 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pedro nos invita a preparar nuestras mentes para la acción, renovándolas constantemente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y aguardad por completo en la gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí, Pedro nos convoca a estar alerta y a tener mentes claras, libres de distracciones y pensamientos que nos aparten de la verdad. La clave está en estar ceñidos, o preparados mentalmente, con una mente que se enfoque en las promesas de Dios, y no en los temores o incertidumbres que la existencia pueda traernos. Jesús también nos dejó un claro ejemplo de cómo renovar nuestra mente cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4, 1-11, contemplamos que Jesús fue tentado por Satanás, quien intentó que dudara de su identidad y del plan de Dios para él. Sin embargo, en cada una de esas tentaciones, Jesús respondió con la palabra de Dios. En el primer ataque, Satanás le expresó a Jesús que convirtiera las piedras en pan, pero Jesús respondió con la verdad de las Escrituras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Jesús no debatió con el enemigo ni cedió a la tentación, sino que usó la palabra de Dios como su defensa. Este ejemplo nos muestra cómo debemos enfrentar las mentiras del enemigo, con la palabra de Dios, que es más poderosa que cualquier pensamiento negativo o mentira que trate de invadir nuestra mente. En Filipenses 4, 8, Pablo nos otorga otro ejemplo práctico sobre cómo debemos renovar nuestra mente al meditar en lo que es puro, justo y digno de alabanza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si existe virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a dirigir nuestra mente hacia pensamientos positivos y edificantes. Si llenamos nuestra mente de la verdad de Dios, de lo que es justo y puro, estamos renovando nuestra forma de pensar, alejándonos de la ansiedad, el temor y las mentiras que nos expresan que no somos suficientes. Y finalmente, otro ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Isaías. En Isaías 26, 3 leemos: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos recuerda que, cuando mantenemos nuestra mente enfocada en Dios y confiamos en Él, su paz inunda nuestro corazón. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y confiamos plenamente en sus promesas, nuestra mente se renueva y encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. A medida que permitimos que la palabra de Dios labore en nosotros, nuestra forma de pensar comienza a cambiar de manera profunda. La clave no está solo en leer las Escrituras, sino en meditar en ellas y aplicarlas a nuestra existencia diaria. Es importante comprender que renovar nuestra mente con la palabra de Dios no es un proceso pasivo. No basta con escuchar la palabra, debemos ejecutarla parte de nuestra existencia. Es como un ejercicio constante de entrenamiento espiritual. Cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos, pensamientos que nos expresan que no somos suficientes, que estamos destinados al fracaso, o que no podemos superar nuestros desafíos, es esencial que respondamos con la verdad de Dios. La palabra de Dios actúa como un filtro que purifica nuestra mente, eliminando las mentiras que el enemigo intenta plantar en nosotros. Al llenarnos de su palabra, nos volvemos más fuertes espiritualmente y menos vulnerables a las tácticas del enemigo. Este proceso de renovación no es algo que suceda de manera instantánea. Como todo cambio profundo, lleva tiempo. Pero lo importante es otorgar ese primer paso y continuar avanzando. A medida que nos comprometemos a estudiar la Biblia, a memorizar versículos y a reflexionar sobre ellos, experimentamos una transformación. El apóstol Pablo en Efesios 4 y 23 nos anima a renovar el espíritu de nuestra mente, lo cual implica no solo un cambio de pensamiento, sino una verdadera metamorfosis de nuestra forma de contemplar el mundo. El mundo constantemente nos presiona a pensar de manera diferente, a valorar lo superficial, a conformarnos con estándares humanos que nos alejan de la verdad de Dios. Pero como hemos contemplado, la renovación de nuestra mente nos permite existir en libertad, nos auxilia a distinguir lo que es verdaderamente importante y a alinearnos con el propósito eterno de Dios para nuestras existencias. No estamos convocados a existir conforme a las expectativas del mundo, sino a existir en obediencia a la palabra de Dios, lo cual trae una paz duradera, que no depende de las circunstancias.
Además, la renovación de nuestra mente también afecta nuestras relaciones con los demás. Al ser transformados por la palabra de Dios, comenzamos a contemplar a las personas con una nueva perspectiva, a amarlas como Dios nos ama. La renovación de nuestra mente no solo se trata de lo que pensamos acerca de nosotros mismos, sino también de cómo contemplamos a los demás. Al renovar nuestra mente, eliminamos el juicio, la amargura y la hostilidad, y en su lugar adoptamos una actitud de compasión, perdón y amor. Es en este proceso donde experimentamos la verdadera libertad. Jesús expresó en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios es la que nos libera de las cadenas que nos atan a pensamientos erróneos, a emociones destructivas y a una existencia sin propósito. A medida que renovamos nuestra mente, dejamos atrás todo lo que nos oprime y comenzamos a caminar en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Así que, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra existencia diaria? Primero, debemos ejecutar de la palabra de Dios una prioridad. No es suficiente con leer la Biblia de manera superficial. Requerimos sumergirnos en ella, meditar en sus enseñanzas y permitir que transforme cada área de nuestra existencia. La oración es una herramienta clave en este proceso. Al orar, no solo nos comunicamos con Dios, sino que también le permitimos que cambie nuestra manera de pensar y nos otorgue la fortaleza para resistir los ataques del enemigo. La meditación diaria en la palabra de Dios fortalece nuestra mente. La fe crece al escuchar su palabra, y esa fe se convierte en un escudo que nos protege de las mentiras del enemigo. Cada vez que nos enfrentemos a pensamientos de duda, temor o ansiedad, podemos responder con la verdad de Dios. Podemos recordar sus promesas, como en Isaías 41:10, donde nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Al llenar nuestra mente de estas verdades, nuestra fe se fortalece y nuestra paz se renueva. Este proceso de renovación es continuo, y aunque al principio puede parecer desafiante, con el tiempo comenzamos a contemplar los frutos. La paz de Dios reemplaza la ansiedad, la esperanza reemplaza la desesperación, y la confianza en su plan nos otorga la certeza de que todo estará bien, sin importar las circunstancias que enfrentemos. La palabra de Dios no solo cambia lo que pensamos, sino lo que percibimos, y nos guía a existir una existencia conforme a su voluntad. Es importante recordar que la transformación que Dios anhela ejecutar en nuestra existencia es profunda y duradera. No se trata solo de cambiar ciertos aspectos de nuestra existencia, se trata de un cambio total en nuestra forma de pensar y existir. La renovación de la mente es un viaje de toda la existencia, y mientras más nos acerquemos a Dios y su palabra, más experimentaremos su poder transformador. A medida que continuamos explorando cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra mente y renovar nuestro espíritu, me gustaría que reflexionaras sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Qué pensamientos o creencias en tu existencia requieres renovar con la verdad de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos negativos que has permitido que te controlen y que ahora anhelas reemplazar con la palabra de Dios? La renovación de la mente no es solo un concepto abstracto, es algo que tiene un impacto real en nuestro día a día. Cada uno de nosotros está lidiando con pensamientos y emociones que pueden alejarnos de la paz y la esperanza que Dios ofrece. Pero, al permitir que su palabra transforme nuestra mente, empezamos a contemplar las cosas de una manera nueva. Anhelo invitarte a que reflexiones en silencio, o si lo prefieres, compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué área de tu existencia requieres que Dios transforme? ¿Existe algo que te esté reteniendo y que ahora estás listo para dejar ir? Al compartir tus pensamientos, no solo te estás inaugurando a la transformación que Dios tiene para ti, sino que también estás alentando a terceros en su propio viaje de renovación. Escribe en los comentarios: hoy estoy renovando mi mente con la palabra de Dios. Al ejecutar esto te comprometes con tu proceso de transformación y al mismo tiempo auxilias a terceros a contemplar que no están solos en su lucha. Todos enfrentamos desafíos, pero juntos podemos caminar hacia una renovación espiritual y emocional que nos lleva a existir con paz y propósito. También me gustaría saber, ¿qué versículo o pasaje de la Biblia te ha auxiliado en instantes de dificultad? Comparte tu experiencia para que podamos aprender juntos y fortalecer nuestra fe en el poder de las Escrituras. Al compartir, puedes ser un instrumento para que terceros encuentren la esperanza que requieren. Ahora que hemos explorado juntos cómo la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestra existencia, anhelo que sepas que este viaje de transformación nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para profundizar en su palabra,
para permitir que su verdad continúe limpiando nuestros pensamientos, sanando nuestras emociones y renovando nuestro espíritu. Recuerda, renovar tu mente con la palabra de Dios no es solo un acto de un día, sino un compromiso diario que traerá paz, fortaleza y claridad a cada área de tu existencia. Si continúas dedicando tiempo a meditar en las Escrituras y a aplicar su verdad, experimentarás una transformación profunda que te llevará a existir con propósito, esperanza y confianza en las promesas de Dios. Si este video ha sido una bendición para ti, si has percibido que lo que compartimos aquí ha tocado tu corazón, anhelo invitarte a que te suscribas al canal. Al ejecutarlo, no solo te estarás comprometiendo con tu propio crecimiento espiritual, sino que estarás recibiendo más contenido que te auxiliará a continuar renovando tu mente y fortaleciendo tu fe en Dios. Además, si este mensaje te ha impactado, no olvides otorgarle un me gusta al video. Esto auxiliará a que más personas puedan contemplar este mensaje y recibir la palabra de Dios en sus existencias. Recuerda, cada vez que interactúas con este contenido, estás compartiendo el poder transformador de Dios con terceros, permitiendo que más personas puedan experimentar la paz y la esperanza que solo Él puede ofrecer. Gratitud por haber acompañado este viaje de transformación espiritual. Estoy seguro de que lo superior está por venir en tu existencia. Que la paz de Dios llene tu corazón y tu mente, y que su palabra continúe siendo luz y guía en tu camino. Nos contemplamos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde.